Queridos compatriotas, esto ya no es una comedia política, es directamente una tragicomedia nacional escrita, dirigida y protagonizada por Perro Sánchez, con cameo estelar de traidores, oportunistas y ahora también de socialistas cabreados. Y sí, la última escena de esta serie surrealista ha tenido lugar en la conferencia de presidentes, donde, por fin, alguien de su propio corral le ha cantado las 40. El valiente ha sido Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, que soltó la bomba sin anestesia. Los pactos con Junts son obscenos y con un partido de extrema derecha. ¡Zasca! Imagínense la cara de Perro Sánchez. Más tensa que cuando le sacan la guitarra en directo y tiene que fingir cercanía. Fuentes presenciales confirman que el canino monclovita interrumpió la intervención, visiblemente molesto, como si le hubieran tocado el hueso que más le duele, su ego pactista. Porque claro, lo que no soporta este señor no es que le critiquen los de fuera, eso lo disimula con 4 frases de coaching barato, sino que lo cuestionen desde dentro, desde su propio partido, ese que ya parece más una secta que una formación política. Paje, que parece haber recuperado el sentido común en medio de tanta locura, exigió por 2 veces un calendario de financiación autonómica, y como era de esperar, se llevó lo mismo que tú cuando pides explicaciones al gobierno por la subida de impuestos, el silencio por respuesta. Porque Perro Sánchez no responde, monologa, no gobierna, sobrevive. Y si hace falta vender a su madre institucional por un escaño, no duda ni medio decreto. Pero lo más jugoso vino en la rueda de prensa posterior. Paje, visiblemente harto del Teatro Federal de pacotilla, dijo algo que resume a la perfección el estado de la nación. España es un puzzle roto, con muchas piezas averiadas. ¿Y qué razón tiene? Porque mientras Perro Sánchez reparte privilegios a golpe de chantaje catalán, el resto de las comunidades autónomas miran cómo sus necesidades se archivan, sus preguntas se ignoran y sus presupuestos se recortan. Todo, para que un prófugo belga con ínfulas de república pueda dictar desde Waterloo cómo se gobierna en Madrid. Y saben lo mejor, que este episodio no es fruto de la improvisación. Es el reflejo exacto de lo que el sanchismo ha convertido en rutina: regalar impunidad, financiación y poder a los que quieren romper España, mientras abandona a los que aún la defienden. Y ya ni dentro del PSOE se lo callan. Paje lo ha dicho sin rodeos, la política nacional está prisionera de un frentismo asfixiante. Y la prisión tiene nombre y apellidos: Perro Sánchez, reo número 1 del chantaje permanente. No contento con dinamitar la unidad territorial, ahora además se enfrenta a su propia tropa, que ya empieza a verle como un lastre electoral. Paje incluso ha pedido un adelanto de las elecciones, para evitar que el sanchismo arrastre al PSOE como ya ocurrió en 2023. Imagínense el panorama. Cuando hasta los tuyos te quieren fuera, es que ni el Falcón puede remontar ya. Queridos compatriotas, esto es una señal. No solo del hartazgo generalizado, sino de que hasta los cómplices empiezan a querer desmarcarse antes de que el barco termine de hundirse. Y mientras tanto, Perro Sánchez sigue con su plan: mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque el precio lo paguemos tú, yo y todo el país. Es hora de alzar la voz. De compartir lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir. De exigir elecciones, transparencia y un presidente que sepa que gobernar es servir al pueblo, no traicionar a la nación en nombre del poder. Porque cuando hasta los socialistas te plantan cara, cuando hasta tus aliados te llaman obsceno, cuando ni tus varones quieren subirse al Falcón, es hora de irte, Perro Sánchez. Y es que si algo ha quedado claro en esta última conferencia de presidentes no es que haya debate, ni diálogo, ni negociación, sino que hay miedo, hartazgo y fractura interna. Pero no solo en España, sino en el mismísimo PSOE, ese partido que antaño presumía de ser de Estado y que hoy está secuestrado por un líder que lo ha convertido en una empresa unipersonal, donde no hay espacio para la disidencia, ni para la decencia. El mensaje de García Paje fue claro, valiente, por qué no decirlo, tardío. Porque llevamos años diciendo lo mismo desde la calle, desde la oposición, desde los medios libres. Perro Sánchez no tiene principios, solo tiene pactos. Y ahora, cuando ya estamos con el agua al cuello, sus propios compañeros se dan cuenta de que lo que se está firmando en Moncloa no son acuerdos, son cheques en blanco para que el separatismo catalán haga y deshaga a su antojo. Decir que pactar con Junts es obsceno no es exagerado. Es quedarse corto. Porque estamos hablando de un partido que, hace apenas unos años, llamaba a la insurrección, promovía referéndums ilegales, desafiaba al Tribunal Constitucional y soñaba con una república catalana al margen de la ley. Y ahora, bajo el paraguas del sanchismo, son los nuevos socios preferentes del gobierno de España. Olé el sentido de Estado. Paje lo sabe. Y lo ha dicho. No se puede seguir por este camino. No se puede seguir disfrazando de pluralismo lo que es pura venta de soberanía al mejor postor.
Y lo más grave es que Pedro Sánchez no solo está dispuesto a pagar el precio, sino que ni siquiera pregunta cuánto vale. Porque mientras Junts exige más competencias, más financiación y más impunidad para sus líderes huidos, el resto de comunidades deben hacer cola, agachar la cabeza y agradecer que les caiga alguna migaja presupuestaria. Y cuando Paje exige algo tan básico como un calendario para la financiación autonómica, el gobierno calla. ¿Por qué? Porque ya se lo ha prometido todo a quienes más chillan, a quienes más chantajean, a quienes ni siquiera se sienten españoles. Y aquí está el núcleo del desastre. El modelo Sánchez no premia la lealtad institucional, premia la amenaza. Quien rompe, gana. Quien cumple, pierde. Y por eso España hoy es un puzzle roto. No por la diversidad, no por las lenguas, no por las regiones, sino porque se ha renunciado a la idea misma de nación. Porque mientras una parte del país rema, otra parte pone el ancla, y el capitán del barco sonríe mientras reparte los remos como favores políticos. Pero aquí no termina la cosa. La intervención de García Paje no ha sido solo una pataleta. Ha sido una señal de ruptura inminente. Porque pedir un adelanto electoral en público, y además insinuar que la mayoría lo preferiría, es un mensaje cifrado dirigido a los compañeros de partido. O lo echamos ahora, o nos hunde a todos. Y tiene razón. Porque lo que ocurrió en las municipales y autonómicas de 2023 no fue casualidad. Fue un referéndum en diferido contra el sanchismo. Y si se repiten las generales ahora mismo, con la economía tambaleándose, la inmigración descontrolada, los ocupas campando a sus anchas y los separatistas dictando condiciones, Pedro Sánchez no gana ni una mesa de parchís en Ferraz. El problema es que no va a soltar el poder voluntariamente. Ya lo ha demostrado. Es capaz de reformar el Código Penal, amnistiar delitos, pisotear el Senado, asfixiar a los jueces y utilizar el CIS como su propia agencia de propaganda. ¿Y todo para qué? Para seguir un día más en la Moncloa, aunque para ello tenga que liquidar la credibilidad del Estado y arrastrar al PSOE a su ruina electoral. Y en ese contexto, lo de García Paje es una rebelión interna que puede ser el principio del fin. Porque si se suman más voces críticas, si los varones socialistas se cansan de ser comparsas del narcisismo presidencial, el muro de silencio se puede romper. Y cuando eso ocurra, caerá Pedro Sánchez, no por la derecha, no por los votantes, sino por su propio partido, que ya no soporta su deriva autodestructiva. Queridos compatriotas, es el momento. El momento de decir basta. El momento de exigir elecciones. El momento de recordar que la nación no se negocia. Que el poder no es un fin, sino un medio. Y que quien convierte su cargo en un escudo contra el pueblo, no merece seguir ni un minuto más al frente del gobierno. Pedro Sánchez ha pactado con quienes quieren romper España. Y si después de todo esto aún hay quien piensa que lo de García Paje fue simplemente un calentón, una crítica puntual dentro del debate interno del PSOE, es porque no ha entendido absolutamente nada. Lo que presenciamos en la conferencia de presidentes no fue una discrepancia ideológica, fue una fractura institucional, el reconocimiento explícito, desde dentro, de que el proyecto político de Pedro Sánchez ha dejado de ser socialista para convertirse en una empresa de supervivencia personal al servicio del separatismo, el oportunismo y la propaganda. García Paje no habló como un varón territorial más. Habló como la conciencia de un partido que lleva demasiado tiempo silenciado, sometido al miedo a ser purgado, a la presión del aparato sanchista, a las amenazas soterradas de Ferraz. Pero cuando alguien como Paje, presidente autonómico con mayoría absoluta, con peso político real, con respaldo ciudadano, decide romper el guión del silencio y denunciar públicamente la deriva obscena de su propio partido, entonces ya no estamos ante una crítica más. Estamos ante un terremoto político que amenaza con desmontar la fachada de normalidad que Pedro Sánchez intenta venderle al país. Porque lo verdaderamente grave, compatriotas, no es que pacte con Junts, ni que regale privilegios autonómicos a cambio de votos. Lo grave es que lo hace sin escrúpulos, sin debate, sin consenso, sin principios y sin el más mínimo respeto por la soberanía nacional. Lo hace con la arrogancia del que se cree impune, protegido por un Congreso comprado, una televisión subvencionada y un ejército de asesores que le aplauden hasta los errores. Y aquí conviene detenernos. Porque esos errores ya no son errores, son decisiones calculadas. Cada cesión a Puigdemont, cada ataque al Poder Judicial, cada burla al Senado, cada reforma a medida, cada decreto por la puerta de atrás, todo responde a una lógica perversa, blindarse en el poder a costa de desmontar la democracia pieza a pieza. Y eso, queridos compatriotas, ya no es sanchismo, es puro caudillismo. Un caudillismo de salón, con sonrisa de manual, con lenguaje inclusivo, con forma de falso consenso, pero caudillismo al fin y al cabo. Porque cuando un presidente convierte el desacuerdo en traición,
la crítica en delito y el parlamentarismo en un trámite molesto, ha dejado de ser un jefe de gobierno para convertirse en un problema de Estado. Por eso es tan importante lo que ha hecho Page. Porque ha roto la omertá, ha encendido la luz en una sala donde todo se estaba negociando en la oscuridad. Porque ha puesto sobre la mesa lo que millones de españoles, y miles de socialistas honrados, llevan meses pensando, que Pedro Sánchez no es parte de la solución, sino el origen mismo del problema. Y si su propio partido no es capaz de frenarlo, entonces la responsabilidad recae sobre nosotros, los ciudadanos, los votantes, los españoles que no estamos dispuestos a ver nuestra nación convertida en una federación de reinos de taifas subvencionados. Porque mientras Sánchez siga en Moncloa, seguiremos viendo cómo los que quieren romper España son premiados, y los que la defienden, castigados. ¿Y cuál es el horizonte con este presidente? Pues sencillo, más cesiones, más pactos con radicales, más insultos al Estado, más desprecio a la Constitución, si hace falta, una reforma exprés para eternizar su figura como salvador progresista de una España que él mismo ha fracturado. Lo peor de todo es que Pedro Sánchez sabe que está en caída libre, pero no le importa llevarse a todos por delante. Ya no se trata de salvar su gobierno, se trata de preservar su legado narcisista, ese relato autocomplaciente en el que él siempre es la víctima, el héroe y el protagonista. Pero España no necesita héroes de cartón. Necesita gobernantes responsables, estadistas valientes, personas con principios. ¿Dónde están esos líderes? Algunos, como Ayuso, los hemos visto dar la cara. Otros, como García Page, comienzan a despertar. Y muchos más están aún en silencio, esperando que el primero levante la voz para unirse al coro de la verdad. Pues bien, el momento es ahora. Ya no hay tiempo para el cálculo, para la ambigüedad, para los matices. O estás con España, o estás con quienes quieren destruirla desde dentro. Y tú, ciudadano que lees esto, tienes un papel clave. Porque este país no lo van a salvar los de arriba, lo vamos a salvar nosotros. Desde el voto, desde la palabra, desde la verdad. Difunde, comparte, despierta conciencias. Que cada español sepa lo que está ocurriendo. Que nadie pueda decir que no lo vio venir. Pedro Sánchez ha cruzado todas las líneas. Ha hecho del poder un escudo, de la mentira una herramienta, del separatismo un socio y de la unidad nacional una mercancía de cambio. Pero aún estamos a tiempo de frenar la deriva, a tiempo de defender lo que es de todos, a tiempo de decirle, con una sola voz, hasta aquí hemos llegado. España no se vende, España no se negocia, España se defiende.